continuando con el desarrollo de nuestra pregunta, oye, de la pregunta, me quedé con la pregunta ahorita en el aire. De nuestro contenido. De nuestro contenido, señores. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Luis Rafael Rosario del Orbe, abogado, notario público y especialista laboral. En el día de hoy lo tenemos. Bienvenido, Rafael, a tu programa en directo. Gracias. Y gracias por dedicarnos este tiempo. Para mí es más que un honor, es un inmenso placer poder compartir con la teleaudiencia y con ustedes. Estamos a sus órdenes. Mira, yo quiero hacerle una pregunta a nuestro invitado, que yo sé que también mi amigo, compañero Marcial, tiene esa curiosidad. Y la pregunta que yo le haría, se la voy a hacer como decimos en buen dominicano, porque ¿qué se entiende como contrato de trabajo? Pero en buen dominicano, ¿qué es el contrato de trabajo? Que yo sé que mi amigo Marcial está totalmente ansioso de que le den los detalles y le desglosen el tema de qué es el contrato de trabajo y qué se entiende como contrato de trabajo. El contrato de trabajo, como todo contrato, no es más que la manifestación de voluntad del empleador y del trabajador. Con la diferencia de que el contrato de trabajo tiene tres características fundamentales, que son por cierto tiempo, por una obra o servicio determinado o por tiempo indefinido. Por cierto tiempo es, por ejemplo, cuando un empleador necesita los servicios para cubrir una vacante de un trabajador que tenía ahí, puede ser una embarazada, puede ser que se haya ido de vacaciones o un accidente que haya tenido el trabajador. Eso es por cierto tiempo. Ese contrato termina sin responsabilidad para ninguna de las partes. El empleador no tiene responsabilidad con el trabajador ni el trabajador con el empleador. El contrato por tiempo indefinido, ese es el contrato que dura hasta que el empleador entienda que el trabajador le está siendo útil en la empresa. Es decir, este contrato se determina cuando el empleador lo decide. Hay tres modalidades, que puede ser por el desahucio, por el despido, o simplemente mandarlo a su casa sin establecer ninguna de las causas que establece el despido cuando se establece alguna de las causas que están establecidas en el artículo 88 en uno de sus numerales. ¿Y qué sucede cuando el despido no es justificado? Porque el despido no justificado lo determina un tribunal. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de una persona que fue despedida. Sí. Y le dijeron, mira, vete para tu casa. Sin ningún tipo de explicación. O sea, él laborando, él yendo, cumpliendo con sus honorarios, su horario de trabajo y todo lo demás, o sea, cumpliendo con sus funciones. Y el dueño le dio la gana de decirle, mira, yo quiero que tú vayas para tu casa, porque yo no te quiero aquí. Pero tampoco le dice al empleado el por qué lo despide. ¿Qué hacer en ese Bueno, caso? cuando el empleador utiliza esos mecanismos para despedir a un trabajador, lo deja sin alternativa. O la única alternativa que le queda es demandar por ante los tribunales de la República. Utilizar los servicios de un abogado que conozca de la materia y demandar. Sería muy importante que a la hora de ese despido hubiera personas ahí que vieran lo que sucedió. O sea, testigos oculares. Sí, que hayan visto y escuchado. Porque si lo hicieran, si no lo hizo delante de un testigo, no van a ver ni para él ni para la empresa. Entonces, no dejan el tribunal en condición de fallar en base a las declaraciones que hayan dicho algunas personas que hayan visto lo que sucedió en ese momento. Y una pregunta, Marcial, yo quiero hacerle una pregunta a nuestro invitado, a mi tocayo. ¿Sí? Como tú me dices, aquí decía mi amigo Marcial, cuando él decía que lo habían despedido, yo tengo entendido que se supone que cuando el empleador es el que le emplea, ¿verdad? Quien emplea, despide a una persona, se le debe dar una carta de despido
desahucio, que después me gustaría sea como ponerme en ese término, qué es despido y qué es desahucio. ¿Qué pasa si no le dan esa carta en base a lo que usted acaba de explicarnos? Si no le dan esa carta, porque la carta lo que determina es que hubo una relación laboral que el empleador la está reconociendo en esa carta, aunque lo haya despedido por una de las causales del artículo 88 de la ley 1692, que es que crea el Código de Trabajo. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Es demandar y demostrar en el tribunal que fue despedido injustamente, que no hubo una causa justa para despedirlo. Excelente. Ahora, otra pregunta. Se supone que cuando el empleador despide al empleado, hay que darle las prestaciones laborales. ¿Qué pasa en el caso cuando es el empleado que decide irse por su propia voluntad? Sí, cuando el empleado decide irse por su propia voluntad, está ejerciendo lo que es el desahucio. Ok, excelente Si respuesta. es el porque empleador iba a que utiliza preguntar. el desahucio, no está enumerando ninguna de las causas que establecen el artículo 88 para despedirlo. Porque el desahucio es como si le estuviera entregando un cheque. Le dice, mira, te estoy despidiendo. Y conforme a lo que establece el artículo 86 del Código de Trabajo, en 10 días el trabajador se presenta al Departamento de Recursos Humanos y le entregan su cheque. Si no se lo entregaran el cheque, el trabajador demanda, y como el empleador no enumeró ninguna de las causales del artículo 88, esa demanda, con toda seguridad, el trabajador tiene ganancia de causa. Vamos a plantear, doctor, este escenario. Resulta que en el momento de los pagos, ese empleado no recibe factura, pero recibe el dinero. No paga la TCS, pero lo tienen seguro. Y cuando el empleado va a investigar y le dan una certificación donde establece que su seguro personal de él fue bloqueado porque hay un seguro que es de ley y es derogado, y el empleador tampoco paga el seguro y la persona lleva esa constancia porque él le dice textualmente, yo no te voy a entregar factura porque yo siempre lo he hecho así. ¿En qué cae ese contratista? Mira, ¿O ese empleador? Lo que pasa es que a un empleador le está prohibido enriquecerse con lo ajeno. Él está robando ese dinero a la TCS. Porque si ese trabajador se enferma o tiene cualquier accidente, quien debe cubrir todos esos gastos es el empleador. Porque ha faltado al seguro. E inclusive, en una demanda, si el abogado está bien orientado, bien enfocado, puede solicitar una demanda en daño y perjuicio y va a tener una condenación. Entonces quiere decir que si la persona, los que están viendo nuestro programa, tienen ese tipo de casos, y además, ahí mismo otra pregunta, si esa persona declara, si el empleador dice supuestamente que quebró y le hace el cambio de nombre a la empresa, pero sigue operando en el mismo lugar, ¿el empleado puede demandar como quiera sus prestaciones laborales? Sí, pero nos estamos metiendo ya en un terreno un poquito más allá. Porque el empleado no está llamado a saber quién es su verdadero empleador. Ok. Él sigue trabajando. Y si se fuera de la empresa, puede demandar a su original empleador y este a su vez demandar en intervención forzosa para determinar cuál de los dos es el que tiene la responsabilidad con ese trabajador. Porque es posible que haya mediado entre la empresa un pago de liquidación y el trabajador no se da cuenta de nada de eso. Y si en dado caso el trabajador no o llega a tener el conocimiento o habla con uno, por ejemplo, una empresa que sean socios, pero entonces con uno de los dueños disuelve la empresa, pero resulta que el empleado se quedó trabajando con uno de los socios
pero el mismo dueño o el otro socio no sabía que la empresa había sido declarada en quiebra, donde ni siquiera en la ley establece, o sea, donde no hay ninguna justificación, ningún documento que establezca ni responsabilidad o declaración que establezca que esa empresa quebró. O sea, que la persona sencillamente dije quebré, pero se lo dice a ellos, pero sigue operando en el mismo sitio con todo lo que tiene la empresa dentro, y los empleados, como ya le habían hecho como 10 reclamos que ya están, o sea, se evidencia de que está o fue reportado al Ministerio de Trabajo. ¿Qué proceder entonces en ese caso? Lo que debió proceder desde el principio es que la empresa notificara a la Secretaría, al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo mandara a un inspector a la empresa para determinar la quiebra. O sea, la quiebra no se declara individualmente. Son muchas las características de la quiebra, porque puede haber sido simular una quiebra para lesionar los derechos de los trabajadores, y eso lo determina la Secretaría de Trabajo. ¿Y eso es penado por la ley? Pero claro que sí. ¿Cuáles serían las consecuencias en ese caso? Bueno, porque simular una quiebra conlleva sanciones hasta penales. Y al trabajador hay que darle sus prestaciones laborales. En estos últimos 2 minutos, vemos que usted es notario público. La gente siempre se ha preguntado, ¿qué es lo que hace un notario público? Porque siempre escuchamos que la lotería, que certifica. ¿Cuál es la función de un notario público? La función de un notario público es darle carácter de autenticidad a los documentos que la parte quieran o deban darle carácter de autenticidad. Pero mayormente un notario, o sea, los que hemos tenido el privilegio de gozar de ser notario público, realmente el gobierno, el Estado Dominicano nos concede un S4, pero es para que nosotros seamos responsables, para que nosotros certifiquemos y demos fe de que las firmas que aparecen en esos contratos sean puestas delante de nosotros. Mira que ahora mismo que nuestro invitado, el licenciado, toca ese tema, en estos días salieron ahí en las páginas de algunos periódicos, no sé exactamente, donde decían que había muchísimos notarios que estaban suspendidos temporalmente. 45. 45. Pero señores, se nos acaba de terminar el tiempo. Pero queremos darle la bienvenida formal al licenciado de que a partir de hoy pertenece a este staff del directo, donde él va a tener su segmento aquí en nuestro programa 2 veces al mes, donde usted va a poder hacer sus preguntas a través de nuestras redes, él le va a poder responder, y además que en ese tiempo van a hablar de derecho laboral, de derecho, también algunas entrevistas con, se podrían decir, notarios públicos y eso. Así que, Rafael, ha sido un contenido muy fuerte. Le damos las gracias, señora, a todos ustedes por haber estado con nosotros. Siempre estar aquí con nosotros. Claro que sí. Y nosotros siempre agradecidos y seguimos llevándole ese contenido de calidad, señores. Recordándole, señores, que nos vemos a través del canal 6 de Sol, también en todas nuestras redes sociales, también el canal 65. Y además, por UHF, usted puede escribirnos, recordándole que esta es la mejor opción y la mejor comunicación. Gracias a todos ustedes. Y lo esperamos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal, porque esto es En Directo con Marcial y Rafael. Así que, chaito pues.